Y orar también, por favor, oren por mí, porque con todas estas introducciones ya estoy asustado. Ahora vamos aquí, que estamos grabando, vamos a introducir ya sin mayor espera al hermano reverendo, pastor, profeta, apóstol, catedrático. ¿Y qué, Ricky? Y padre. No, que no se te escuchó. Ahora estaba muteado. Ahora sí. Estaba muteado. ¿Y qué? ¿Cuál es el otro adjetivo? Padre. Y padre de muchos, padre espiritual de muchos, hermano Javier Enrique Santana, y no sé el apellido siguiente, pero ahí vamos. Lamud. Lamud. ¿Y Bueno, de dónde es ese apellido? de Francia, o sea, yo quizás tengo una descendencia yo quizás soy de la nobleza y no lo sabía. O sea, que no es Entonces, en inglés, veremos a que ver. es the mud. No. Es la mood. No. Sería Lamud, así mismo, Lamud. Y con L-A-M-U-D. TH, Lamouth. O sea que el Lamud. La O sea, mood. con el Wow. azul. ¿Y por qué no? Wow. Qué tremendo. ¿Te imaginas De hecho, el pastor Lamud? El negocio mío de ingeniería es Lamud Consulting. O sea, así que estoy honrando mi apellido. Wow. Bueno, hay muchas preguntas por ahí, pero vamos a la enseñanza. Ay, Jesús. Bueno, tengo acceso a compartir, ¿verdad? Sí. Pantalla. Claro. Bueno, primero que nada, aquí. hermanos, sí, primero que nada, le voy a pedir al hermano Freddy Miller si pudiera orar para dar comienzo a esta reunión. Así que, es que estamos hoy llenos de Miller celebridades. Santana. Tenemos al reverendo Lamud y al reverendo Miller. Y Miller. Exactamente, esto es otro nivel. Amén. ¿Me escuchan? Sí. Muy bien. Gracias, Señor, por esta hermosa oportunidad que tenemos en esta tarde, Señor amado, de estar reunidos en coinonía, Padre, para escuchar, Señor, el pastor Javier, y lo que sea que tú hayas puesto en su cabeza, en su mente, en su corazón, Señor amado, sabemos que viene de ti en este momento, Señor, y abrimos nuestros corazones, Padre Celestial, para recibir, Señor, la palabra. Y te pido, Señor, que tú le guíes, Señor amado, y que podamos ser instruidos, corregidos, direccionados por tu Espíritu, Señor. Te damos gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hermanos queridos, voy a comenzar. Quiero hacer un disclaimer primero. Hoy yo quiero hablar un tema abierto. Voy a utilizar algunas cartas del apóstol Pablo, solo como referencia. Voy a limitar el tiempo de no estar leyendo todas las escrituras bíblicas porque tardaríamos como 3 días en lo que leeríamos todas las cartas. Así que voy a referenciar hoy. Si ustedes tienen lápiz y papel, por favor, anote. Y de esa manera, al final, pudiéramos quizás mirar alguna de las cartas si quisiéramos entrar en profundidad. Así que, dicho eso, hoy el tema que quiero tocar va a ser un tema con respecto al gobierno de la iglesia. Ese va a ser el tema que entiendo va a ser de beneficio para todos. Inclusive, también va a ser de beneficio para este servidor. Así que dicho eso, voy a compartir con ustedes pantalla para comenzar. Permítanme aquí hacer rapidito esto. Ok. Déjenme saber si ven todo en la pantalla. Sí se ve. Sí. Excelente. Bueno, Hechos 2:42 al 47 es una escritura bíblica de la primera iglesia de Hechos. Y ahí denota, ¿verdad? Después de una gran cosecha de 3,000 almas aproximadamente, después del mensaje de Pedro, un mensaje que tocó los corazones, personas fueron confundidas diciendo, pero ¿de dónde sale con esta letra, con qué habla? Y luego pues se crea, ¿verdad? Esa primera comunidad o lo que conocemos hoy como la iglesia primitiva. Pero la pregunta que yo voy a hacer es, ¿cómo organizar a tanta gente? Si vemos, ¿verdad? La imagen, ¿qué hacemos cuando hay muchas personas? Un pastor una vez dijo,
La gente es gente. Esto lo que implica es que cada persona toma sus decisiones, toma su manera de vivir, quizás, ¿verdad? De la forma que han creído y deben hacerlo. Pero cuando hablamos de iglesia, ¿a qué nos referimos? Nos referimos al gobierno y cómo organizamos a todas las personas que llegan a nuestras congregaciones. Y esa es una muy buena pregunta que hoy quiero formularnos, es el gobierno de la iglesia. Y para esto voy a utilizar dos fuentes. La primera fuente es el libro Teología Práctica Pastoral por el Teófilo Aguillón. Esto es de Editorial Vida. Si les interesa, luego les puedo conseguir la información para que puedan leer y hojear este libro. Y el segundo es del Ministerio Universidad Logo. Ellos escribieron un artículo titulado Gobierno de la Iglesia, y en la parte de abajo aparece el link que también, si les interesa, les puedo hacer llegar ese link para que también puedan ver de lo que voy a estar hablando un poco, que puedan profundizar conmigo. ¿Está bien? Vamos primero a contestarnos esta pregunta. ¿Qué define el gobierno de la iglesia o la denominación? Primero, el tiempo que permanece un pastor en una congregación. Esto se llama el puesto del pastor. Es lo primero que define el gobierno. Lo segundo es la autoridad de los diáconos y del cuerpo ejecutivo o el cuerpo directivo. Si nosotros vamos a tener diáconos, si vamos a tener un cuerpo directivo, lo que se conoce como una junta, eso define el gobierno de la iglesia. También define la intervención de las autoridades de la denominación, hasta qué nivel pueden intervenir en un punto en nuestra iglesia. La capacidad de la iglesia para ordenar sus pastores. Conocemos, ¿verdad?, que dicen, yo soy un pastor ordenado. Bueno, pues dependiendo del gobierno de la iglesia, es la ordenación de ese pastor. El manejo de las finanzas internas y la administración. ¿Cómo se administra la iglesia? ¿Lo administra un grupo de personas? ¿Lo administra una junta? ¿Cuántas personas cuentan? Las ofrendas, se dividen las ofrendas, se dividen los tiempos. Así que eso lo define el gobierno. La asignación al pastor o el pastorado y el resto de los personales auxiliares. Esto se habla de pastores de worship pastor, un pastor de adoración, cuidado pastoral, un care pastor. Así que el gobierno es el que dice, mira, de esta manera es que se va a hacer. Y la forma de nombrar a los líderes del departamento. Ahora, quiero que tengamos esta imagen, ¿verdad? Porque si analizamos por un momento el gobierno de un lugar, voy a colocar aquí en Estados Unidos, hay tres ramas, está la rama legislativa, la ejecutiva y la judicial. Y de esa manera se establece el gobierno. Yo quiero que tengamos esto en vista para analizar los tipos de gobiernos que existen. Primero vamos a analizar los gobiernos, el gobierno episcopal, luego el gobierno congregacional, el tercero, el presbiteriano, y por último, el independiente. Por favor, si alguien quiere de momento pararme en la presentación porque le gustaría compartir algo, no se sienta, ¿verdad?, que no lo puede hacer. Al contrario, todo lo contrario, hágalo. Vamos a comenzar con el gobierno episcopal. Vamos a darle un panorama al gobierno episcopal. Primero, nace de la Iglesia Católica Romana. La autoridad máxima, ¿quién es? Pues es el Papa. ¿Y el gobierno cómo es? Un gobierno centralizado, que lo que significa es que quien gobierna es una persona o un grupo de personas. Aquí se ven los gobiernos por obispos, la forma es totalitaria o absoluta de gobierno, y es lo contrario a lo que es la democracia. Se reconoce la infalibilidad del Papa y la jerarquía sería de la siguiente forma. El Papa primero, luego vendrían los cardenales, los próximos son los arzobispos, luego vienen los arzobispos a supervisar las diócesis, que son grupos de iglesias que se encuentran en un sector, y dentro de esas iglesias, los líderes de las iglesias son los sacerdotes. Así que este gobierno es un gobierno centralizado, que lo que significa es que gobierna solamente o una persona o gobierna un grupo de personas. Y obviamente el líder máximo de este gobierno es el Papa. Luego viene la iglesia anglicana, y en Estados Unidos se conoce como la iglesia episcopal. Esta iglesia anglicana era exactamente la iglesia católica, solo que el rey de Gran Bretaña o de Inglaterra se rebela contra la autoridad del Papa y se declaró como jefe de la iglesia anglicana.
permitiendo que los sacerdotes se casen y que las jerarquías fueran de arzobispos nacionales y él contando también como parte del líder máximo de la iglesia anglicana. Y esto lo vemos, ¿verdad? Pues en Inglaterra nace todo este movimiento. Tercero, viene la iglesia ortodoxa. Ellos nunca aceptaron la infalibilidad del Papa, o sea, el Papa se puede equivocar y puede también hacer lo incorrecto, ni comparten su jurisdicción, así que ellos deciden cómo van a hacer sus propias jurisdicciones, usan el patriarcado y deciden cómo agrupar sus iglesias, aunque siguen al pie de la letra la iglesia católica romana. Luego viene la iglesia metodista episcopal. ¿Cuál es esta iglesia? Es la que se divide de la iglesia anglicana por resultado del avivamiento wesleyano en Inglaterra. La jerarquía a través de las juntas de gobierno. De aquí es que se toma en serio fuertemente lo que se llaman las juntas de gobierno en la iglesia. Y otras iglesias episcopales, como los movimientos de santidad. Estos son los metodistas libres, metodistas wesleyanos, la iglesia del Nazareno, la iglesia de santidad. Esta iglesia de santidad fue una de las ramas de la iglesia pentecostal que más tarde se convirtió, bueno, de la iglesia de Dios, quisiera decir, primero era iglesia de Dios con el sistema episcopal y que más tarde empezaron a convertirse en lo que son las iglesias pentecostales, muchas de ellas. Las jerarquías provienen de superintendente, las propiedades están a nombre de los distritos y el pastor rinde cuenta a su obispo o dirigente. Y entonces hasta aquí es como un panorama completo de lo que son las iglesias o gobiernos episcopales. Vamos ahora a hablar un poco de lo que es el gobierno descentralizado, que son los gobiernos congregacionales. Aquí entran las iglesias congregacionales. Creen que el gobierno de una iglesia está bíblicamente respaldado por los diáconos y ancianos de la iglesia local. Gran parte se encuentran en Estados Unidos. Aquí es que nace gran parte de estas iglesias, las iglesias congregacionales. Luego vienen las iglesias bautistas, con diferentes matices. Hoy por hoy, cuando analizamos las iglesias bautistas, decimos tú eres bautista del sur, del norte, y comienzan a tener muchos matices estas iglesias, pero su gobierno también sigue siendo descentralizado. Luego vienen las iglesias Asambleas de Dios, que en muchos países fuertemente son iglesias nacionales de corte pentecostal, iglesias evangélicas, y aquí coloco a no sé cómo se diría este signo, pero el signo que ustedes ven en pantalla, y es que pues parte de ellas, ahí está la IFC, iglesia evangélica. Y el énfasis de estas iglesias es la autonomía. Se dan entre asociaciones, entre las congregaciones individuales. Cada iglesia envía delegados a las convenciones. Se crean lo que son los afiliados, afiliaciones, asociaciones, convenciones y conferencias. Vamos a continuar con el próximo gobierno y es el gobierno presbiteriano. El gobierno presbiteriano pareciera ser un gobierno centralizado o episcopal, ya que los dirigentes de este gobierno son ancianos o presbíteros, que by the way, presbítero es lo mismo de anciano, solo que en palabras griegas. Forman el consistorio y que está por encima de la congregación local con poderes absolutos. Esto es bien importante entenderlo porque estas mismas iglesias, las presbiterianas, ellos creen mucho que la iglesia local toma decisión, pero que también existe lo que se conoce como el consistorio. Son el equipo o el grupo de presbíteros. Pero al mismo tiempo no se admiten directivos ni obispos sobre los ancianos. Así que se consideran descentralizados. Es como un híbrido, esta iglesia presbiteriana. Cada congregación envía delegados a las secciones presbiterianas. Se hacen lo que se conoce como la legislatura para toda la iglesia y las propiedades se inscriben a nombre de un presbítero o de un presbiterio, quisiera decir, o de un grupo de ancianos. Y por último, vamos a hablar de las iglesias independientes. Las iglesias independientes no admiten credo, solo la Biblia. Son iglesias que se enfocan solamente en la Biblia, son las iglesias bíblicas. No organizaciones eclesiásticas, sino el pastor es la autoridad máxima. No utilizan listados de membresía. Estas iglesias, una de las cosas que ya normalmente hacen. El líder lo es todo. Y se puede prestar para la dictadura. Este punto lo estoy poniendo yo. Se puede prestar para la dictadura y o las sectas si no se ordena o pierde el orden. Quiero decir que
acabo de estudiar hoy una masacre que ocurrió en Waco años atrás, y resulta que este hombre se hizo, ¿verdad? Mesías. Él mismo se hizo Mesías, diciendo que él era el Cristo para el tiempo, el Cristo encarnado. Y fue algo muy triste que ocurrió en Texas, donde muchas personas perdieron la vida. Y al final él decía que él tenía el poder para abrir los 7 sellos del Apocalipsis. Esto es lo que ocurre cuando es una iglesia que se convierte en una dictadura. ¿Está bien? En muchos casos, y no estoy diciendo que todas sean así, tengo que hacer la aclaración, no todas las iglesias independientes son así, pero se puede prestar para eso. En muchos casos, el líder o pastor es un enviado por Dios y nadie se puede oponer ni decir nada en su contra. Su palabra es ley. Lo que él diga, hay que hacerlo y punto. Y llega el punto en estas iglesias donde la iglesia aprende a uno guardar silencio o a dos abandonar la iglesia. Son las únicas dos cosas que se pueden hacer en una iglesia de esta manera. Y esto yo lo coloqué porque existen lo que son los híbridos. ¿Qué es una iglesia? ¿Qué es un híbrido? Ese es cuando se utiliza un gobierno, por ejemplo, congregacional con un gobierno presbiteriano. En este caso estoy colocando aquí un ejemplo como la Asamblea de Dios. También estoy colocando el ejemplo como la EFCA y entre otras, donde la iglesia local toma un rol muy importante en las decisiones de la iglesia y también utilizamos lo que son los distritos. Nosotros pertenecemos, por ejemplo, en el caso mío, yo pertenezco al distrito de Texas, Oklahoma, y también los que estamos acá también pertenecemos al distrito de Southeastern. Así que es como un concepto híbrido. Ambos gobiernos cuidan el bienestar de la iglesia y sus feligreses. La asociación sirve para ayudar en caso necesario y brindar coaching al pastor y a los líderes. Y se promueve un crecimiento saludable. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta hasta ahora. Voy a pasar a una segunda parte. Pero si no hay preguntas, pues continuamos. Continuemos. A menos si hay alguna Pablo, ¿alguna pregunta en el cuarto? ¿Alguna pregunta en el cuarto en cuanto a los diferentes estilos de gobierno que acaba de enseñar el hermano? O si no, pongan su thumbs up a ver si para continuar. Ok, pues vamos Continuemos. a continuar. Bueno, el apóstol Pablo y sus cartas. Quiero ahora ver un segundo panorama. Ya, este primer panorama que acabamos de ver es básicamente el panorama de gobiernos, de diferentes gobiernos que existen actualmente. Ahora yo quiero ver el panorama de gobierno bíblico y entre todos vamos a poder compartir un poco estos panoramas, analizar ambos panoramas. El apóstol Pablo, al escribir sus cartas a las diferentes iglesias, enfoca su mensaje en la corrección de las diferentes formas doctrinales que la iglesia se iba a dirigir. Entonces, es importante destacar el trabajo del apóstol Pablo, ya que dentro de estas correcciones se establece una forma de gobierno donde la cabeza es Cristo, donde Cristo es la cabeza de la iglesia y él su mensajero a los gentiles, y que constituye la base gubernamental de la iglesia primitiva y los pilares de nuestro actual modo de gobierno eclesiástico. Ahora bien, vamos a analizar algunas de las cartas, pero rápidamente. Primero, vamos a comenzar con la carta a los romanos. En la carta a los romanos, vemos al apóstol que se dirige al funcionario del líder principal en Roma, a los romanos, con el fin de, uno, visitarlos. Él lo que estaba buscando era la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la iglesia. Permíteme un momento, que me está pasando un avión. No lo escuchamos. Ay. ¿No escuchan el avión? No. Bueno, yo no lo escucho, tengo audífonos. Excelente. Perfecto. La oportunidad de contribuir al fortalecimiento de la iglesia, aun cuando él no constituyó una iglesia en ese momento, y los puntos a establecer por Pablo era, uno, establecer un orden. Él lo que quería como gobierno es que la iglesia tuviera orden. Dos, definir la palabra de Dios.
¿qué era lo que se va a decir? 3, aclarar los asuntos entre el evangelio y la ley. Y 4, al contrario de algunas de las otras epístolas de los romanos, no se escribió para tocar problemas. Él lo que estaba haciendo era puntualizando que si se iba a hacer iglesia, que fuera de una forma ordenada. Ese fue el mensaje de Pablo hacia los romanos con respecto al gobierno de la iglesia. Cuando vamos a Corinto, vemos ahora en la primera carta de los Corintios cómo esta carta fue una carta pastoral correctiva por las noticias que había recibido de los muchos problemas y los desórdenes en la iglesia. Así que el gobierno lo que hace es que trata de poner en orden a la iglesia. Los problemas incluyen las divisiones entre las iglesias. ¿Cuántos de los que estamos acá no hemos pasado por una división? Este que está hablando ha pasado por divisiones en la iglesia. Así que todavía eso no pasó nada más en Corinto. Eso sigue pasando todavía en la iglesia de hoy. Confianza en la sabiduría del hombre o del mundo en lugar de la sabiduría en Dios. La inmoralidad. Preguntas con respecto al matrimonio, el divorcio, la comida, los cultos, el culto, los dones espirituales, la resurrección. Y Pablo realiza una analogía en el capítulo 12, del 12 al 31, en Corinto, comparando el cuerpo de Cristo. Esta es la parte importante. Él comparó el cuerpo de Cristo con el cuerpo humano para tratar el gobierno de la iglesia, la unidad en la iglesia de Cristo, la igualdad y la importancia de cada uno de los miembros en la iglesia y el orden jerárquico de las autoridades que están al frente de la iglesia del Señor. Cristo, vuelvo otra vez y dice, es la cabeza. Entonces, amén. Ese fue el mensaje que él le dio a Corinto. Vamos a continuar con cartas de Pablo con respecto a la iglesia y al gobierno. En Gálatas, él hizo el grito de batalla de la reforma para destacar la proclama de justicia por la fe. By the way, esto que él hizo se conoce como la Carta Constitucional de la Libertad Cristiana, que Lutero consideró dentro de sus tesis. Él consideró esta carta. Gálatas se levanta como una poderosa polémica contra el judaísmo y sus enseñanzas legalistas. Todos conocemos, ¿verdad?, que Pablo fue en contra de ese legalismo. En el capítulo 2 al 11, del 11 al 21, vemos cómo Pablo encara a Pedro por la hipocresía de su liderazgo en una discusión nada fácil que hacia la autoridad, ¿verdad?, que Pablo estaba hablando, era tan igual que la autoridad de Pedro. Y esto me llama la atención porque Pablo pudo corregir a Pedro de una manera muy sabia, porque por el beneficio a la iglesia. Y eso es parte del gobierno. El gobierno está llamado para corregir cuando algo se está saliendo de proporción. Y eso Pablo lo hizo y lo podemos ver en esta carta hacia los Gálatas. A forma transparente muestra quién es el gobierno, su vida, y que así debe dejar gobernar la suya. Vamos a otra carta. Y es la carta de los Éfesos, hermanos. Si vuelvo y digo, si alguien tiene algún aporte, porque estoy tocando algunas cartas y cosas importantes, pero déjenmelo saber. En Éfeso, Pablo escribe desde la prisión, y aquí se escribe la carta de Filipenses y Colosenses también, junto a la de Éfeso. Y Pablo se refiere a la iglesia en general como el cuerpo de Cristo, la esposa y el templo. Ahí vemos, ¿verdad?, esa manera de escritura de Pablo hacia la iglesia como gobierno, pero también como esposa, también como el templo del Espíritu Santo que somos cada uno de nosotros. Una estructura de gobierno donde el máximo líder es Cristo, que recalca Pablo en las epístolas pastorales, luego la vamos a ver, la de Timoteo y la de Tito, y analiza a la iglesia sirviendo a Cristo como un cuerpo local. Y esto es bien importante porque si hablamos de iglesia como gobierno, también hablamos del gobierno de la iglesia local. Y Pablo ya estaba enfatizando en esta carta que es importante el gobierno de la iglesia local. Dejemos eso ahí y luego continuamos con el punto. Veamos en Filipenses. En la carta a los Filipenses, capítulo del 1 y 2, en la salutación Pablo se dirige específicamente a los líderes de las iglesias como obispos y como diáconos, para tratar asuntos concernientes a su condición en Cristo como creyente, el padecimiento en prisión y todas las circunstancias vividas
Estas animan a continuar con la obra de predicar el evangelio, colocándose él como ejemplo, enfatizando el regocijo el regocijo queda estar al servicio de Dios siempre, quisiera decir. El regocijo queda al estar al servicio de Dios siempre. El gobierno existe para servir al cuerpo, no para imposibilitar el cuerpo. Se supone que un gobierno sano en una iglesia lo que hace es que impulsa a la iglesia para que pueda expandirse, aunque hemos visto también modelos donde hacen lo contrario. Vamos a continuar. Carta a los Colosenses. El tema de los Colosenses es el poder fructífero y eficaz del mensaje del evangelio que anuncia la supremacía, liderazgo y absoluta suficiencia de Cristo para la iglesia, la cual es su cuerpo. Entonces Cristo vuelve a ser la soberanía total. No está diciendo Pablo, vamos a crear un grupo que sea la soberanía total. No, es Cristo, es la soberanía total. Un retrato del cuerpo entero de Cristo hecho por Pablo se dirige a los creyentes para establecer la importancia de dejar morir el viejo hombre, se encuentra en Colosenses 3:9, y establece una serie de normas para el buen desenvolvimiento dentro del cuerpo de Cristo. El gobierno lo que hace es que coloca cada elemento en su justa perspectiva para que se puedan desenvolver y que todos puedan actuar a favor del crecimiento saludable. Vamos a otra carta, Tesalonicense. Pablo expresa su agradecimiento por lo que Dios estaba haciendo en las vidas de los tesalonicenses para defender su campaña de calumnia contra su ministerio. Es bien importante esto. Cuando hablamos de gobierno de la iglesia, el gobierno de la iglesia está preparado, debe estar preparado para todas las calumnias. A veces decimos, bueno, ¿qué dice el pastor? ¿No? ¿Qué dice el gobierno? Porque a veces nos enfocamos en la persona y no en el gobierno. Mire cómo Pablo trabaja este asunto para animarlo a ponerse de pie rápidamente contra la persecución y a presionarlos quisiera decir, y presionarlos para revertir sus estilos anteriores de vida pagana. Entonces, ahí está claramente el gobierno. Para contestar una pregunta doctrinal relacionada al destino de los cristianos que habían muerto. Para contestar preguntas con respecto al día del Señor y para tratar con ciertos problemas que habían aparecidos en su vida corporativa como iglesia. Mira cómo él dice, vida corporativa. Dejando ver claramente la autoridad, exhortándoles y enseñándoles que las cosas solo se pueden hacer de una sola manera. Pero ¿cuál es la manera? Decía Pablo, la manera de Cristo. Entonces, veamos la segunda carta a los tesalonicenses. Y aquí lo que quiero resaltar es que escribe para confortar y corregir y así cubrir las necesidades de la iglesia. O sea que el gobierno, ¿qué hace? Corrige y cubre las necesidades de la iglesia, haciéndole así en tres amplios propósitos. Primero, dar un incentivo a los tesalonicenses para perseverar, describiendo la retribución que ocurrirá en el juicio futuro. Dos, clarificar los eventos sobresalientes que pertenecen al día del Señor. Y tres, para dar instrucciones detalladas sobre los pasos disciplinarios que la iglesia debe dar para corregir a aquellos que se niegan a trabajar. Para eso existe el gobierno en la iglesia. Para eso existe el gobierno en la iglesia. Hay dos cartas que son cartas pastorales. Yo aquí soy un estudioso, igual que cada uno de ustedes. Y voy a mirarlo hoy con el ojo óptico de estudio, de investigador. Y voy a hacer algunos aportes, vuelvo y digo, con el ojo investigativo. En primera y segunda de Timoteo, las cartas a Tito son las cartas pastorales que Pablo hizo. Y estas cartas pastorales tratan el culto, política y prácticas de las iglesias, todas las cuales son preocupaciones vitales para la salud pastoral de la iglesia. Sin embargo, el término pastoral es inexacto en el sentido que Timoteo y Tito no eran pastores en el sentido actual
que el término que tú y yo conocemos. Si yo les pregunto, ¿qué es un pastor? Muchos de ustedes podrán decirme, una persona que está a cargo de una iglesia. Pero en el caso de Timoteo y en el caso de Tito, ellos estaban representando oficialmente a Pablo en diferentes iglesias. Así que el término pastoral, si lo fuéramos a llevar a Timoteo y Tito, pues deberíamos reanalizarlo por un momento, porque ellos se convertirían más en supervisores que en pastores. Y esto me llamó la atención porque hemos estado estudiando tanto Timoteo durante este tiempo, y también hemos hablado de Tito, y ellos lo que hacían era representaban a Pablo. ¿Por qué lo representaban? Porque tenían capacidades oficial de tratar con situaciones especiales y cubrir necesidades especiales. Y es tan importante que los gobiernos existen para exactamente eso, cubrir la necesidad y tratar los asuntos especiales. ¿Qué ocurriría si usted se entera que hay una persona que tiene felony en el área de abuso sexual de niños? Pues el gobierno de la iglesia tiene que tratar ese asunto. No lo podemos dejar al descubierto porque la iglesia simplemente sea el cuerpo de Cristo, pues que todo el mundo puede entrar y que lo podemos colocar en diferentes puestos. Si una persona entra, ¿verdad?, a la congregación y de momento la persona se declara lesbiana, homosexual, la iglesia está preparada para decir, miren, nosotros no avalamos ese comportamiento y pues en el caso de servir no puede servir en esta congregación. Así que todos esos temas son tratados de una manera donde en el gobierno de la iglesia. Estos hombres fueron enviados por Pablo como sus representantes apostólicos para rechazar y tratar con ciertas condiciones y personas que estaban amenazando dañar el trabajo y ministerio de estas iglesias. Así que los gobiernos también funcionan para cuidar que si alguien viene a tratar de dañar lo que se ha ido plantando o la cultura de la iglesia, se trata también el asunto. Segundo, en el libro de Segunda de Timoteo vemos indudablemente los dones necesarios para el ministerio pastoral, y a pesar que había un elemento de cuidado pastoral en lo que hicieron, no eran ancianos o pastores los que son dados por el Señor a las varias iglesias para ministerios a más largo plazo. Más bien, como delegados oficiales de Pablo, fueron enviados para ayudar a la iglesia a establecer su ministerio pastoral, hablando de, ¿verdad?, de este tema. Yo vería a un Timoteo y un Tito como plantadores, ¿verdad? Todos los que hemos conocido lo que es plantación de iglesia son plantadores, pero también son supervisores directos. Así ese sería, por decir, el rol que ellos ejercieron. Y hermanos, estoy aquí para que luego me corrijan si alguien me tiene que corregir. Todo esto, todo en todos es su contenido. Estos libros son pastorales en naturaleza y dan dirección para el cuidado, dirección, orden, ministerio y administración de las iglesias o las asambleas de creyentes. Esto es verdad tanto si tratan con asuntos personales o con el ministerio corporativo de la iglesia. En resumen, entonces, estos libros fueron diseñados por Dios para ayudarnos en nuestras responsabilidades pastorales, en el desarrollo orgánico y como guía para la vida de las iglesias locales. Tenemos un alto trabajo y una alta responsabilidad como pastores de iglesias en crear gobiernos que sean funcionales. Somos nosotros los líderes que Dios ha designado en cada congregación y que debemos orar y que debemos clamar a Dios para saber cuál va a ser el gobierno que realmente funciona para la asignación que Dios nos ha entregado. Ese es mi aporte. Yo diría eso, no tal calce a lo que estamos hablando. Y continuamos con Filemón. El propósito primario de la carta de Filemón fue, ¿y por qué la añadí aquí? Porque realmente no tiene que ver con gobierno, aparentemente, pero sí Pablo le escribe a Filemón esta carta, y fue una carta muy íntima porque quería que él perdonara
a Onésimo y que restauraran su relación. Y a mí me llama la atención esta carta porque si vemos en el gobierno de la iglesia, también estamos llamados para la restauración del cuerpo, ¿verdad? Quizás hay hermanos que este término se ha visto marcado incorrectamente, la disciplina. Ah, no, me pusieron en disciplina, estoy en disciplina. Pero hay ocasiones que la disciplina ayuda al comportamiento y al carácter de una persona. Y aquí vemos, ¿verdad? Claramente cómo Pablo le está diciendo, por favor, perdónalo. Y quiero que restaure su relación. Así que eso tiene que ver con parte del gobierno, el gobierno de restaurar relaciones y sanar, el gobierno de sanidad y de restaurar relaciones. El propósito final de Pablo era agradecer a Filemón y pedirle que le preparara alojamiento para cuando él fuera libre de la cárcel. Y finalmente, quiero que reflexionemos, no sé si da tiempo para todas, pero al menos algunas, si pudiéramos reflexionar, es que me gustaría que analizáramos las ventajas y las desventajas del gobierno congregacional. Esto quiere decir que imaginémonos que solamente pensemos que la iglesia de nosotros, o nuestra iglesia, la que Dios nos ha dado, sea congregacional. Creamos una junta congregacional, decimos que todos toman decisiones, que la iglesia, la asamblea es la que toma decisiones, pero al final la pregunta que yo quiero hacer es, ¿y la voz final es de quién? ¿Es de Dios o la voz final es del pueblo? Una pregunta para pensar. ¿Qué es realmente lo que Cristo quiere? ¿Que la voz final sea la del pueblo o Cristo quiere que la voz final sea la de él? Ahí dejo la pregunta abierta. Segunda pregunta, si comenzaras una nueva iglesia, ¿qué gobierno escogería y por qué? Si te dieran la oportunidad de decir, mira, llevas tantos años con este gobierno congregacional o con este gobierno episcopal o con este gobierno presbiteriano o independiente, ¿volverías a escoger el gobierno que estás así, que has hecho o cambiarías y por qué? ¿Te ha funcionado el gobierno que tienes? Sí, no, ¿por qué? ¿Cambiarías algo o le agregarías algo? Y por último, tienes una constitución escrita. Esta es la parte importante de gobierno. Si realmente somos gobierno, deberíamos tener una constitución escrita que diga quién es el gobierno, qué es lo que hace el gobierno en esta iglesia. Así que, mis queridos hermanos, hasta aquí mi parte. Espero que esta información les haya servido para explotarle el cerebro un poco, crear una pequeña detonación. Pero más que todo, yo también estoy en la búsqueda de información y soy todo oído, así que entrego mi parte. Pastor Tito. Wow. Wow. Ahora creo yo que necesitamos 2 horas más para comenzar todos a compartir. Porque Así es. acabas de abrir un hormiguero. Antes de que comparta cualquier hermano, que quiero darles de verdad la mesa para que compartan. Yo no quiero venir y tomar el tiempo. Yo solamente recuerdo, nosotros estamos a punto, de hecho, hoy es 6, mañana es oficialmente el día donde nació Iglesia Storming Atlanta, 9 años atrás. Y lo vamos a celebrar como iglesia el 18 de septiembre. Y yo recuerdo cuando estábamos en el proceso de plantar esta iglesia, yo estaba buscando artículos de constitución, el fundamento legal de la iglesia, el tipo de gobierno. Y yo lo primero que hice fue hablarle a todos mis amigos pastores latinos. Y cómo hacían la finanza, todas las preguntas que tú estableciste, cómo hacían las finanzas, cómo tú incorporabas la iglesia en el estado de Georgia. Y 100% de las personas que yo le pregunté, era como que estaba yo hablándoles en chino. Me dio una tristeza, una cosa, porque quiere decir que la mayoría, no todas, de las iglesias que aquí en Atlanta, latinas, están por debajo de la mesa.
y no tienen ningún tipo de protección legal, no tienen constitución. Después le fui a preguntar a pastores que yo conozco, que son pastores de iglesias grandísimas. Y me dijeron, bueno, nosotros plantamos la iglesia hace 30 años, habla con mi pastor ejecutivo, ¿ok? Le pregunto al pastor ejecutivo y dice, uy, cuando a mí me contrató la iglesia, esto ya estaba hecho. Yo no sé. Le digo, no me sirves, grande para nada, grandote para nada. Fue un pastor americano, amigo mío, que acababa de plantar la iglesia en ese tiempo, hacía 3 años, que fue el que me dio artículos de constitución, me dio el presupuesto, me dio los pasos para incorporar la iglesia. Le digo, brother, deberías escribir un libro porque esto es tan necesario. Y fue así donde las primeras personas que yo contacté después de mi esposa para el planteamiento de la plantación de Iglesia Stormy Atlanta fue un hombre americano, que es un hombre y su esposa son gente de oración, y también a una contadora pública con experiencia en contabilidad de iglesia. Y ahí comenzó todo. Pero para mi gran sorpresa, que gran mayoría de las personas que, especialmente latinos, no tenían, no sé si ya ha cambiado, pero quiero abrir el piso a ver algún comentario que tienen con respecto a la impartición del hermano Javier. Yo tengo una pregunta para Javier. No es ningún comentario. Yo creo que la información estuvo muy buena. Muchísima información como para procesarla así, tú sabes, de repente, pero tengo una pregunta para ti, Tito, o por lo menos 2 preguntas. ¿Qué tipo de gobierno tienes tú en tu iglesia y por qué ese tipo de gobierno? Bueno, eso sería... sí, es una excelente pregunta. Nosotros, el tipo de gobierno que nosotros tenemos es básicamente el pastor, una junta. ¿Qué pasó? No, que era a Javier, Oh, perdón. Okay. Es que dijiste ¿Qué dijiste, Tito? Sí, perdón. Ok, Disculpa. Javier. Todos entendimos, Tito. Sí. Ya, Disculpa. nosotros actualmente tenemos congregacional, actualmente es congregacional el gobierno, pero en lugar de él está en un proceso donde estamos comenzando unas conversaciones en octubre para nosotros poder hacer un híbrido. Queremos tener un congregacional con un presbiteriano, así que va a ser un gobierno congregacional y presbiteriano juntos, va a ser un híbrido. Yo creo que es el más que funciona y creo que es el que ha funcionado por muchos años. Crea un balance porque la iglesia local tiene su propio ancianos, ¿no? Donde representan, ¿quiénes representan la iglesia local? Los mismos ancianos que son los mismos partes de la iglesia local. Ahora bien, el presbiteriano te brinda la asociación. En este caso, la IFCA, las asociaciones, pero ellos no es que toman la decisión por ti, ellos te dirigen en tus decisiones y ayudan en caso de que tú, por ejemplo, como pastor, tuviste un accidente o digamos, de pronto decides que no puedes continuar, pues la asociación te ayuda a manejar todo el proceso de transición y ayudan a conseguir quizás un pastor sustituto. Quizás también tú puedes promover dentro de tu gobierno congregacional, tú puedes promover quién pudiera ser esa otra persona y entonces trabajan juntos. Así que el gobierno congregacional con el gobierno presbiteriano juntos trabajando crean el gobierno híbrido, que sería el que yo más me inclinaría. Ese más o menos es el que tienen los bautistas, entonces. Actualmente los bautistas es interesante cuando estudiamos, por ejemplo,
el gobierno bautista, hoy por hoy se ha desintegrado tanto el gobierno bautista que ya no saben ni qué son. Si son bautistas, muchos funcionan como pentecostales, otros funcionan. Entonces, dependiendo cómo el gobierno funcione en la iglesia, es dependiendo, así mismo también trabaja el gobierno. Por ejemplo, si se parece más al pentecostal, pues casi se convierte en independiente en vez de bautista. Y el bautista no es independiente, pero su gobierno puede ser independiente, aunque su nombre sea bautista. Y tengo ejemplos aquí en Texas de iglesias bautistas que tienen el nombre al frente, iglesia bautista, pero al final no son bautistas real, no es un gobierno bautista descentralizado, es un gobierno independiente. Entonces, pero por ejemplo, la Iglesia Bautista Americana, the American Baptist Association, ellos tienen más o menos un gobierno híbrido, porque son correcto. Cada congregación es soberana, por decirlo de esa manera, ¿no? Pero tienen la asociación que ayuda y apoya, pero no tiene la palabra final, sino que quien tiene la palabra final es la iglesia local con su junta de síndicos. Ellos le llaman síndicos. Yo creo que síndicos es la palabra secular para lo que en la Biblia se llamaría ancianos. Igual que yo creo que ujier es la palabra secular para lo que en la Biblia encontramos como diáconos. ¿Ves? Hay iglesias que tienen ujieres y también tienen diáconos, como que lo han subdividido así, pero es interesante, o sea, if it works for you, you know. Pero es muy importante. Pero contestándote, claro, contestando la pregunta, la iglesia bautista es un gobierno congregacional. Esa sería la contestación de la pregunta tuya. Son gobiernos congregacionales. Claro, pero con apoyo de las oficinas centrales, que es lo que tú dices que es híbrido, ¿no? Sí, es un híbrido. Mira, sí, híbrido. Exacto. La mejor, o sea, yo digo, para mí el mejor ejemplo de una iglesia híbrida es la Asamblea de Dios. La Asamblea de Dios, cada cual tiene su distrito, igual que la IFCA, somos híbridos realmente, porque la IFCA también tenemos distritos. Entonces, podemos tener nuestros gobiernos congregacionales y al mismo tiempo el gobierno presbiteriano, que sería el gobierno híbrido. Así que lo importante son los límites, saber dónde llegan los límites. Por ejemplo, las iglesias presbiterianas, ellos se pueden llegar a convertir, las que son presbiterianas solamente, se pueden llegar a convertir casi centralizadas. Apliqué el presbiteriano, la iglesia presbiteriana, el gobierno, puede fungir entre los dos casi, porque o son centralizados o son descentralizados, pero no puede ser los dos al mismo tiempo. Ellos son literalmente los dos al mismo tiempo. Yo creo que una pregunta interesante sería, ¿cuál de los tipos de gobiernos que existen se acerca más a lo que dicen las Sagradas Escrituras? Claro, estamos en otros tiempos en cuanto a gobierno. Lo que dijo Tito, los gobiernos de las naciones, ¿no? Ahora la iglesia tiene que cumplir con ciertas cosas también, tú sabes. Pero no creo que altere el orden de gobierno. Yo no sé, se nos fue Abdi, Tito. Sí, está entrando otra vez. Oh. Pero anyways, él como muy interesante. Él como presidente de las iglesias en Venezuela seguramente debe tener tremenda información con respecto a la EFCA. Su audio se está conectando ahorita. Interesante porque cuando Pablo le escribe a Timoteo, no sé si a Tito también,
tal parece que la forma en que le está hablando, ellos tienen la autoridad para establecer diáconos, ancianos, tú sabes, o sea, que es una autoridad, ¿tú entiendes?, bastante alta. Si consideramos lo que es un anciano, tú sabes, ancianos y diáconos, que yo creo que los ancianos es una junta de gobierno. Pastor Abdi, antes que se desconecte otra vez, ¿tiene algún comentario con respecto al estilo de gobierno? ¿Cómo lo ve desde ya de Venezuela y desde el punto de vista de la EFCA? Bueno, vamos a tratar de ver si logramos lo sin desconectarnos, ¿no? Sí. Bueno, yo opino y me inclino a pensar en el esquema congregacional porque hay suficiente base bíblica para algunas funciones de la parte congregacional. Por ejemplo, Mateo 18, la máxima autoridad donde presentar las cosas es en la asamblea. Ahora, una pregunta que el hermano al final, que ciertamente hasta qué punto ha funcionado o no. Y yo creo que ahí es donde uno debe reflexionar, ¿no? Porque ¿qué es lo que ha deformado el esquema de gobierno de la Biblia en estos días, ¿no? Y en mi opinión, creo que una de las cosas que ha deformado y está atacando tanto las asambleas es que la gente ha agarrado las asambleas para decir lo que debieron decir a título privado. Mi ejemplo, Mateo 18, hay un procedimiento para algunas cosas. Si tú ves un detalle, llámalo aparte y le preguntas, ¿verdad? Si lo resuelve ahí, no ha pasado nada. Si ves que la persona no quiere hacer caso, si hay un error, busca testigos que te ayuden y de último lo llevas a la asamblea. El problema de las asambleas hoy día es que han agarrado las asambleas para ese día preguntar lo que deben haber preguntado o reclamar lo que deben haber reclamado, ¿no? Encontramos la iglesia reunida y de repente salga algún hermano y dice, a mí, yo quiero preguntar por qué en el salón tal el ventilador está dañado. ¿Entiendes? Entonces, eso ha deformado el esquema de la reunión básicamente por haber saltado los procedimientos bíblicos en otros aspectos. Yo sí creo que la asamblea hay que conservarla al máximo y creo que la iglesia, después de formada, en el tiempo de formación requiere una tutela, como igual que una persona, mientras es niño requiere la tutela de un mayor de edad. ¿Ok? Pero después que crece ya puede autodirigir su destino. Vemos a Pablo cuando le escribe a los de Corintios, en el capítulo 5, que le dice, les pido a ustedes que juzguen y me tienen en espíritu, estoy yo con ustedes, pero les toca a ustedes hacer las acciones. ¿Entiendes? Eso indicaba que le estaba dando una autonomía a la iglesia, pero él mismo la estaba empujando a que actuaran. El mayor error es no hacer nada, ¿no? Entonces está diciendo, yo en espíritu yo estoy con ustedes, pero deciden ustedes ahí y corrijan lo que tengan que corregir. Entonces yo creo que la asamblea hay que cuidarle, y para mí en el caso particular de mi iglesia, lo llamamos un culto administrativo, porque es un culto al Señor, en honor al Señor, donde nos procuramos ponernos de acuerdo. En el pasado esas reuniones fueron terribles, eran de discusiones vergonzosas, ¿no? Y empezamos a corregir solo el hecho de lo que mencioné, ¿no? De que no podemos meter nada a menos que ya que sea general, de información, de acción de gracias por lo que se hizo el año pasado, planes del año que viene, y si hay algo puntual, si alguien va a mencionar algo y ese algo se pudo haber mencionado en lo privado, no tiene sentido porque debe hacerlo en lo público. Y eso fue algo bien interesante. Ahora, la exposición de mi hermano Javier, de verdad, te felicito. Hace un recuento histórico impresionante. Me encantó. Es decir, si nos puedes colocar esa presentación en el grupo, excelente, porque de verdad maneja los esquemas de una manera, bueno, pues de verdad que creo que es una de las mejores que he visto hasta ahora en cuanto a este tema, ¿no? Pero ciertamente yo creo que debemos reflexionar hasta qué punto estamos haciendo el patrón oficial de lo que el Señor quiere, y debemos seguir esforzándonos en parecernos lo más posible. ¿Por
porque aún el congregacional que tenemos no es el bíblico 100%, es más estructural, más del patrón de Constantino, organizacional, estructural, que el bíblico, donde todos los hermanos que somos de alguna manera conciudadanos y del mismo nivel, podemos opinar y bueno, y hacer nuestros propios planteamientos. Pero en medio de todo eso, vemos que aunque somos iguales, tenemos funciones distintas. Si se ve un supervisor, un sobrevedor, un obispo regional, donde igualito la asamblea tenía una posición, pero él ayudaba a supervisar, a mantener, a ir aconsejando en cómo resolver las situaciones locales como tales. Así que creo que cierta organización también es válida en nuestros días de supervisión, siempre y cuando no compite en cuanto a que tiene más autoridad, que a veces se ve que un supervisor es casi un papa en una región, ¿no? Bueno, más o menos esto es lo que puede. La última discusión no la escuché porque entré y salí como 3 veces, pero de verdad me parece excelente este tema, porque yo creo que hay que estar siempre actualizando a ver cuál es el esquema bíblico y hasta qué punto el de nuestra iglesia local es exactamente lo que Dios ha dicho. Sin duda alguna, Abdi, yo creo que no todas las decisiones pueden ser dadas a la asamblea para que las hagan, porque obviamente en la asamblea van a haber cristianos, algunos maduros y otros que son cristianos, que son bebés, ¿no? Están empezando y no van a tener tú sabes, el conocimiento de hecho, yo creo que cuando surgió lo de los diáconos, los apóstoles delegaron a la asamblea que escogieran los varones, ¿verdad? Pero les dio unos requerimientos que tenían esos varones que iban a escoger la asamblea, ¿no? Porque fue a la asamblea. ¿Estoy equivocado o estoy...? Sí, estás en lo correcto. Ahora, creo que lo Sí. que limita no es lo difícil del tema, sino de repente más bien lo inútil del tema. Sí, hay cosas que son del andar diario que no tiene sentido convocar a una asamblea para decidir de qué color vamos a pintar la pared, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, que es el caso de los diáconos, dice, vamos a buscar gente que se encargue de eso. ¿Entiendes? Yo creo que hay cosas que se pueden delegar y cada quien es responsable de eso, y la asamblea, cada uno le tocaría, como dice, informar de lo que han hecho. Ahora, los casos difíciles, la Biblia sí lo presenta, de llevarlo a la asamblea, porque es una forma también de aprender. Y a veces el error muchas veces de las iglesias es tapar las cosas. Cuando 1 Corintios 5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en él, y el llamado de él para nosotros es más bien sacar a la luz. Entonces, con ese principio muchas veces se han escondido muchas cosas y terminan haciendo otras deformaciones, ¿no? Ahora, lo que sí es cierto, y creo que la asamblea no es para cada detalle de lo que ocurre en la iglesia, porque si no pasaríamos en asamblea todo el año, ¿entiendes? Y creo que la Biblia muestra cómo se delegó en muchas ocasiones para el trabajo, y simplemente el que delegaba lo que hacía era informar lo que hacía, porque no tiene sentido que todos estemos opinando, mire, hay que cambiar la llave de la cerradura, hay que comprar un botellón de agua. Simplemente se le asigna esa función a algún hermano que haga X cantidad de detalles, ¿no? Pero sí creo que la asamblea es un lugar donde se pueden hablar con claridad como familia las dificultades que hemos tenido, y sobre todo el rumbo. Es una reunión para ponernos de acuerdo hacia dónde vamos, porque a veces la decisión del rumbo recae en una sola persona, y ahí es peligroso porque nos puede lanzar en un barranco. Entonces, aunque siempre el líder va a traer una propuesta, creo que debe ser ratificada por todos, decir, si estamos de acuerdo con eso, vamos contigo. Si el rumbo no es el correcto, también tengo un contrapeso de decirle, hermano, yo creo que eso no es del Señor, y buscar el consenso, que de alguna manera en el consenso
Dios hay sabiduría. Sobre todo cuando en los creyentes se supone que debe reinar el Espíritu Santo en medio nuestro. Es diferente a la voz del pueblo del mundo, porque cuando hay una expresión, por lo menos aquí en Venezuela se usa mucho, que los políticos, que la voz del pueblo es la voz de Dios. Eso es completamente errado, porque allí no está la voz de Dios. Pero ciertamente en el grupo de los hijos de Dios, llenos del Espíritu Santo, creo que sí. De hecho, cuando escogieron a los diáconos, hay una expresión que me impacta cuando dicen al final, le pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Lo que significaba que la selección de los 7 que escogieron, lo escogieron ellos, pero ellos estaban afirmando que esa era una decisión que el Espíritu Santo había guiado. Entonces, en ese sentido, yo creo que la Asamblea sí puede dirigir acciones que representen la voluntad de Dios de una manera bien, bien expresa, ¿no? Pero debemos tener cuidado de cómo lo llevamos y que no sea la carnalidad la que realmente es un tema bien, bien controversial porque las líneas divisorias son delicadas, ¿no? No, y que la Biblia, por ejemplo, cuando habla de los ancianos, habla acerca de las cualificaciones de ellos, pero no especifica con gran detalle a qué es que ellos se van a dedicar. Correcto. ¿Verdad? El pequeño detalle es Pedro cuando dice que no sea por la fuerza, sino más bien como servidores. ¿Entiendes? Es el único medio detalle de cómo iban a ejercer, ¿no? Pero eso es directo, eso es a los ancianos, eso es a los pastores. Es un término indistinto y Pedro comienza con uno y sustituye por el segundo. El pastor y anciano es el equivalente. O sea que son roles más o menos similares. Los ancianos, el rol de un anciano y el rol de un pastor. Porque cuando la Biblia dice someteos a vuestros pastores o obedeced a vuestros pastores, entonces eso también incluye a los ancianos o cómo podríamos interpretar eso, porque sí, hay primero Pedro comienza diciendo ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, y empieza hablando de los ancianos y luego le dice a los ancianos apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, y se está refiriendo a ellos como ancianos, pero más adelante ya les está cambiando el término ancianos apacentar. Y después, cuando ven el príncipe de los pastores, 1 Pedro 5 utiliza como sinónimo anciano y pastor. El único término que sí son diferentes es el de diáconos, que sería el equivalente hoy día de los líderes. Todos los líderes de alguna manera son diáconos, el cargo que tenga. Y el otro cargo diferente es obispo, que es un sobrevedor, un supervisor, un Hugo Concha, ¿verdad? Un hermano que está, una iglesia está fundando otra, el que está de enlace está supervisando la fundación. Ese que tiene una función de supervisor como tal. Pero ancianos y pastores en la Biblia los da como sinónimo, por lo menos en 1 Pedro capítulo 5. Con lo que decía Pastor Ricky acerca de no traer toda decisión a por eso es que yo dije que esto es un tema de una vez que la impartición terminó, se requieren 2 o 3 horas más para poder hablar sobre esto porque es muy importante. De hecho, en el documento de nuestra Constitución tenemos una cláusula que se llama autoridad eclesiástica y ahí explica, y esto nos ayudó una organización cristiana que se encarga de ayudar a iglesias a establecer sus fundamentos legales y de constitución. Dice que la iglesia es un gobierno teocrático. Dice, y en cualquier congregación creciente van a haber personas en todo tipo de etapas de crecimiento espiritual y de madurez espiritual. Por esa razón no es apropiado someter los asuntos de la iglesia a un voto democrático. Por el propósito de la iglesia
el propósito de la iglesia no es hacer la voluntad de la mayoría, sino hacer la voluntad de Dios. Pues es importante el poder tener la sabiduría cuando se escoge a la junta de gobierno o la junta de ancianos. Por muchos pastores, yo he escuchado historias de terror, cómo el grupo de ancianos le hacen en la vida, pero de cuadritos a un pastor, que no lo dejan Oh, yes. liderar. Entonces, el escoger a tu junta de ancianos, cuando uno lleva, eso es muy importante, cuando uno lleva cosas a voto congregacional, hay iglesias que se someten todo a voto congregacional y eso trae cantidad, todo tiene sus pros y sus contras, pero Sí, es importante saber escoger a su junta de gobierno que sea una representación de la congregación al mismo tiempo, y que puedan tomar decisiones juntos. Y ese es la iglesia decide apoyar la decisión que se toma porque el pastor se somete a da accountability al grupo de ancianos también. Y Tito, tengo eso una es lo que, pregunta. sí, solamente antes de eso, y esa es la manera más simple también que la reconoce el gobierno de los Estados Unidos, Ujú. donde el gobierno no le interesa una decisión congregacional, ellos quieren una decisión dice esto es lo board, que a board. esto es lo que el gobierno ve, dice cualquier disputa, dice que salgan a la superficie eh, en cuanto a la constitución, doctrina o asuntos de fe, deberían ser dirigidas a la autoridad más alta eclesiástica de la iglesia. En este caso es el pastor senior o presidente de la junta y la junta de gobierno. Eso es lo que ve el Right. gobierno y lo que le interesa. Quería preguntar para Abdi, es que es interesante que en los gobiernos congregacionales, ¿verdad? Si uno selecciona esos ancianos, ¿cuánto sería, por tu experiencia, Pastor Abdi, cuánto sería el número de ancianos que tú has visto que puede ser muy funcional en una iglesia? Porque, ¿verdad? Podemos decir, deben ser impares, pues deben ser 3, deben ser 5, o deben ser 7, o deben ser, o sea, ¿cuál sería el número de ancianos real para una congregación, o si se basa por número de asistentes? Ok. Bueno, antes de responder eso, un detalle sobre algo que dijo bien importante ahorita Tito, ¿no? Uno no puede traer a la asamblea todos los detalles de discusión, no por pequeños o grandes, sino porque enredan muchas veces las cosas. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo que evitara las discusiones necias. ¿Por qué? Porque para nada aprovecho y es de perdición para los que lo oyen. Y hay temas que no son para discutir en forma pública, pero las cosas importantes sí hay que llevarlo porque es una manera de todos involucrarnos, de todos aprender, de todos tener el rumbo y las decisiones en ese sentido sí hay que tomarlas, ¿no? Pero ciertamente hay cosas de discusiones, de forma y eso que no vienen al caso tocarla y Pablo se lo aconsejaba a Timoteo. Ahora, en cuanto al número, yo creo que depende de cada realidad, ¿no? Porque es que en algunas iglesias hay más, como decimos nosotros, más caciques que indios, ¿no? Que son iglesias Ah, pequeñas, y cuando tú escuchas, en estos días fuimos a una iglesia que tenía una situación bien delicada, estaba a punto de cerrar, y estamos reunidos con la asamblea en pleno, y realmente la asamblea en pleno era la junta pastoral. Sí, ya no quedaban ovejas allí, puro pastores. Yo creo que eso es muy relativo. Eh, Hay recomendaciones humanas, pero no son bíblicas ni inspiradas. De repente uno siempre recomienda un número nones por la cuestión de las decisiones, pero aún ahí tampoco estoy del todo de acuerdo porque yo creo que las decisiones deben ser en acuerdo, en consenso, unánime. no democráticamente, Yeah. porque el voto democrático divide y el principio de la teocracia es que haya un acuerdo de todos, que es la Uh-huh. diferencia con la democracia. La democracia es por el voto de la mayoría simple, ¿no? O aún calificada en algunos casos, aumentando un porcentaje para garantizar. Pero el principio bíblico es que nos pongamos de acuerdo. ¿Entiendes? Amén. Y ¿sabe qué cosa es difícil? Es que una iglesia se ponga de acuerdo.
y ahí hay vendimiento. Entonces, sí, Yeah. creo que el número pasa a un segundo plano, sino más bien el mandato es que la cantidad de ancianos que estén puedan estar de acuerdo con tal, porque si hay uno que no está de acuerdo por algo, algo está pasando. Si es un principio entre que es bueno y malo, si es a juzgar, pues eso debería estar claro. Si es pecado, es pecado. Ahí no debe haber mucho. El procedimiento bíblico es claro. Y si es del rumbo hacia donde vamos, deberíamos, si uno tiene un porcentaje en contra, es muy difícil caminar con 20% de la iglesia en contra. Entonces, creo que el principio bíblico de la teocracia es que el Señor es la máxima autoridad y nosotros aquí deberíamos ponernos de acuerdo buscando la voluntad del Señor para seguir adelante. Un dato interesante, las oraciones de Pablo. Efesios 1:3, Filipenses y Colosenses 1. Básicamente es que podamos entender la voluntad de Dios. Básicamente la oración de Pablo por esa iglesia es: Señor, ayúdalas a entender lo que Dios está haciendo, que seamos llenos del conocimiento de su voluntad, para que haciendo eso podamos vivir en una vida que le agrada a Él, demos frutos, etcétera, y yo creo que el énfasis ahorita debería ser la directiva que se tenga o la junta pastoral que se tenga, que se logre trabajar en consenso. El problema es que ahorita se ha mezclado la teocracia con la democracia y terminamos tomando decisiones por votación, ¿no? Y creo que allí es donde viene parte también del error. Muchas gracias. Amén, amén, amén. Y hablando desde el punto de vista de organización sin fin de lucro, Javier, yo ahorita soy parte de 2 juntas de gobierno de 2 organizaciones diferentes aquí en Atlanta, y una de ellas está en proceso de ahorita entrevistando candidatos para que formen parte de la junta. En una de ellas ahorita somos un total de somos 6 en este momento. Pero y estamos ahorita queriendo aumentar en lo que resta del 2022, no más tardar del primer trimestre del 2023, crecerla a 9. Eventualmente queremos que la junta sea un total de 15. Ese es el número que está basado en la constitución de la organización. Estoy en la otra organización, somos 10 en total. Y yo estoy de acuerdo con lo que el pastor Abdi dijo. Si la congregación es pequeña, yo creo que la junta de gobierno, la junta de ancianos debe de ser una imagen de la congregación. Si la congregación es compacta, es pequeña, no puedes tener, porque ya tu congregación va a ser la junta. Como me encantó eso, más caciques que ancianos. Y en Nicaragua decimos que muchas manos en el arroz queda aguado. Entonces, y nunca van a poder hacer nada. A medida que va creciendo, yo creo que eso ya es discernimiento de la Junta, que a medida que va creciendo la iglesia, aumentar la constitución de la cantidad de ancianos, pero también llegar a un límite, porque, por ejemplo, hablando de presbiteriano, ellos están añadiendo, ellos tienen ahorita una iglesia, mega iglesia presbiteriana aquí en Atlanta, tienen 400 ancianos, pero el 95% de esos ancianos están inactivos. O sea, yo creo que son diáconos, pero le ponen ancianos y son pocos de ellos los que sirven en la junta. O sea, es bien confuso para mí porque no estoy en ese mundo. Pero tienen cientos y cientos de ancianos. Entonces, y muchos activos, otros inactivos. Que represente el tamaño de la congregación, diría yo. Y luego, porque hay iglesias, por ejemplo, que cuando van a hablar acerca de terrenos y cosas así, es importante que la junta sepa de que van a haber decisiones donde la junta va a necesitar la asesoría de expertos en el tema, porque
si tú no tienes expertos por ejemplo, en la Junta de Gobierno de la organización que yo represento, tenemos abogados, tenemos gente de negocios, tenemos pastores, tenemos gente de diferentes ramos. En la iglesia, y si es pequeña, quizás no tienes tú o no tiene el pastor de la iglesia pequeña la diversidad de áreas que a pesar además del crecimiento espiritual, que sean expertos en otras áreas. Entonces, es bueno que la Junta sepa que cuando van a haber temas, si vamos a movernos a comprar terreno, cosas así, la iglesia va a depender de una asesoría de expertos en el tema, le traen la recomendación a la Junta de Ancianos o a la Junta de Gobiernos y en conjunto deciden. Pero, hermano Abdi. Sí. Algo de lo que está diciendo Tito que es bien importante también, ¿no? Es que hay un área de lo que es la iglesia en sí misma, la iglesia simple, la iglesia del Nuevo Testamento, del libro de los Hechos. Y otra es la iglesia, la organización sin fines de lucro con su representación legal. ¿Ok? Un ejemplo, la iglesia de Cristo, al ser bautizado, ya es miembro de él. ¿Entiendes? Pero resulta que en la organización legal requiere unos procedimientos y otras cosas. Y a nosotros, el gobierno nos pide ciertos requisitos. Y nosotros, en lo que depende de nosotros, debemos esforzarnos en tratar de cumplir esas normas como tal. Entonces, ahí uno tiene que tener cuidado porque muchas veces nuestro esquema está apuntando, y no necesariamente erradamente, a cumplir con los requisitos legales de la asociación civil, etcétera, representación, etcétera. Pero no necesariamente eso es el principio de iglesia del Antiguo Testamento, perdón, del Nuevo Testamento o de la iglesia primitiva como tal. Entonces, uno tiene que tener cuidado que ciertamente la iglesia tiene que adaptarse para cumplir con las leyes, etcétera, hasta cierto punto. Llegará un momento, por lo menos aquí en Venezuela, ya no la están poniendo bien estrecha, de hecho ya nos están colocando unas normas que no tienen sentido, nos están obligando a poner en las constituciones que tiene una duración de tiempo determinado, así que la iglesia durará 80 años máximo, cosa que para nosotros la iglesia es eterna. En algunos funcionarios están exigiendo que no use títulos pastorales, sino presidente, vicepresidente, cosas así. Entonces, llegará un momento que ya uno no va a poder adaptarse a ello, ¿no? Pero el detalle es que debemos entender que aunque esta función exista, no podemos manejar la iglesia como una función de que presidente, vicepresidente y tesorero. Entonces, ahí siempre vamos a tener esa dualidad de que estamos en la tierra con leyes humanas y la iglesia está en dos mundos, pues en una relación de Dios como su cabeza, pero también tiene los pies en la tierra que tenemos que manejar en una manera bien complicada. La iglesia primitiva no tuvo ese enredo porque lo manejó solamente el plano espiritual. Pero después del tercer siglo, que Constantino mete a la iglesia dentro de la organización política, a partir de ahí hemos tenido una ambigüedad, un mezcladito entre lo que es netamente espiritual y también lo administrativo y representativo. Yo creo que ese es otro punto del que es bueno de repente hablar, hasta qué punto el esquema legal que tenemos es exactamente el bíblico. Amén. Tremendo. ¿Habrá alguien más que tenga algún comentario antes de entrar a la parte de oración? Hay algunos que quizás no quiero que se sientan que se les ha apagado el aire y que quieran compartir algo. Yo voy a culpar a Pastor Ricky aquí. ¿Habrá alguien que quiera añadir algo más antes de entrar a la parte de oración? Que ya se nos hizo un poquito más tarde. Yo solamente quiero darle las gracias a todos ustedes, especialmente a Javier ahí. Realmente
mucha información, mucha información. Nosotros como una iglesia pequeña necesitaba esta aclaración. Muchas veces nosotros dejamos llevar por cositas dentro de un grupito sin saber que nosotros tenemos ya una estructura. Ya si tenemos un faith statement, pues, o church statement también, ya tenemos que seguir pie a la letra, excepto que yo diría que para mí la simpleza de la iglesia, lo que nosotros estamos buscando es entender el rol de la iglesia, ¿no? Y entonces estoy con la independencia correcta, o a tener Jesucristo como la cabeza de nuestra iglesia, y cualquier decisión tiene que ser todo basado en saber que nosotros tenemos a Jesucristo como primero. No sé si me dejé entender bien a lo que quiero. Lo que quiero decirle es sí necesitamos el gobierno de la iglesia, sí necesita saber que ya está por escrito, tenemos la información que debemos, y que todo lo que son parte del gobierno, que sepan que el rol de nosotros es espiritual en todo momento, ¿no? Amén. 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 ¿Me entendieron? Perfectamente. Eso es lo único que diría. Gracias, mi hermano. Gracias. Amén, amén, Muy amén, bien. amén. Muy bien. Sí, sí, porque hay gente que tiene una sed de poder, que cuando llegan a roles como esos, comienzan a destruir en vez de bendecir. Y el rol, como dice Ramón, es un rol espiritual, y estamos ahí para bendecir. Estamos ahí para llevar a cabo la gran comisión, que no se nos olvide eso. Y no dejarme llevar por títulos. Tremendo. Gianluca, Sí, gracias. Rafi, ¿algún comentario antes de pasar a nuestro tiempo de oración? No, ningún comentario. Muchas gracias por la exposición del tema al hermano Javier. Amén, amén, amén. Sigue levantando la vara. Eso es lo que me gusta de este grupo, que la vara sigue creciendo. Sí, Hermano no Gianluca. creo que agregaría, sí, no creo que agregaría nada o ningún comentario. Estaba entrando y saliendo, entonces solo pude escuchar unas cuantas cosas, pero como me hubiera gustado poder escucharlo todo entero. Estuvo muy, muy bueno, y la discusión, y no sé qué hablaremos de la próxima vez, pero cosas para considerar. Para mí, como pastor joven, estos temas son bien importantes, y cosas que estoy pensando esta semana, y entonces a mí me sirve bastante poder escuchar y aprender de lo que están diciendo. Entonces, gracias a todos, y gracias a Pastor Javier por el tiempo y el esfuerzo que has puesto. Y es bueno que menciones eso, Gianluca. Lo que yo voy a hacer es que voy a poner la grabación de este video, lo voy a poner en el canal de YouTube de nuestro distrito. Espero que usted esté suscrito a ese canal, y así pueden detalladamente escuchar la impartición del hermano Javier, que creo que es un tema extremadamente importante. Y luego en el chat pueden ir poniendo quizás algunos recursos en cuanto a aprender más sobre el tema tan importante del el gobierno de la iglesia. Así que estén atentos, les voy a poner el link una vez que ya esté el video, lo traslademos del local a YouTube. Bueno, voy a detener la grabación. Todo el mundo, antes de detener la grabación, saludo, Pastor Hugo. Dios te bendiga, mi brother.